Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Raquel Salazar desde el hemiciclo Porras, donde funcionaba la Cámara de Senadores. La mayoría de peruanos no conoce las funciones del Congreso ni la labor que deben cumplir los congresistas. Confunde sus funciones con las del Ejecutivo. Asimismo, les cuesta entender o seguir el debate parlamentario porque no dominan términos de la hermenéutica parlamentaria como dictamen, cuestión previa, cuarto intermedio, receso. Es por ese motivo que hemos decidido hacer este programa didáctico especial para que usted conozca no todo el procedimiento parlamentario, pero sí el lenguaje básico. Por ello, contamos con el apoyo del doctor Hugo Rovira, director general parlamentario, que labora más de 35 años en este poder del Estado. Y le vamos a preguntar al público en las calles qué tanto sabe del lenguaje de la hermenéutica parlamentaria. Veamos. ¿Usted entiende el término cuestión previa? ¿Sabe lo que significa? Es previo a algo, obviamente, es como una consulta que se le hace, ¿no?, a determinada comunidad, a las personas, para en ese sentido los congresistas o cualquier otra persona, ¿no?, que tengan deseos de hacer un proyecto de bien común. Este proyecto va a un cuarto intermedio. A un cuarto intermedio. La verdad no, desconozco un poquito del cuarto intermedio, no, se me hace un poco complicado. ¿Y una cuestión de orden? Una cuestión de orden que va a haber disciplina, ¿no? ¿Usted sabe lo que significa un dictamen? Un dictamen es una, bueno, como que estás en una sentencia, algo así, más o menos. Una cuestión previa. No te puedo, ahí me agarraste por ese lado. Cuando un proyecto pasa a un cuarto intermedio, ¿qué significa? Cuando un proyecto pasa un cuarto, ¿a un qué? Cuarto intermedio. Me agarraste. ¿Qué es una moción? No, Una moción de interpelación. no. Una moción de vacancia. Cuando van a sancionar a alguien. Un dictamen, no. Un proyecto de ley. Claro, es algo que dicen, ¿no? Como obras, algo que van a hacer, creo. Una cuestión previa. No, Una cuestión de orden. poco. Cuando un proyecto va a un cuarto intermedio, ¿lo entiende? Peor. ¿Cuáles son los términos básicos que sí deberían comprender los ciudadanos? Mira, términos que se usan mucho en las sesiones del Pleno, por ejemplo, dictamen. A mí también me preguntan muchas veces qué es un dictamen. Lo vamos a hablar de la manera más fácil. Un dictamen es el estudio final de un proyecto. ¿Quién hace el dictamen? Las comisiones ordinarias. ¿Okay? El dictamen puede ser hecho de un proyecto o de muchos proyectos que tratan sobre una misma materia. O sea, el dictamen puede acumular varios proyectos. Eso es un dictamen, el estudio final de un proyecto de ley. Otro término usado bastante en las sesiones del Congreso que se escucha mucho es votación calificada, y no sabemos a qué le llamamos una votación calificada. La votación calificada es una votación que se usa para ciertos procesos legislativos y es la mitad más uno del número legal de miembros. El número legal de miembros es 130 congresistas, la mitad más uno es 66 votos. Se dan, por ejemplo, para las votaciones de leyes orgánicas o modificaciones de leyes orgánicas o para ciertas mociones, por ejemplo, de censura, etc. Entonces, ese tipo de votaciones son exclusivas para cierto tipo de procesos, ¿no? Otra palabra que escuchamos mucho en las sesiones del Pleno que lo dicen los parlamentarios es cuestión previa, ¿no?, o cuestión de orden. Son diferentes. La cuestión previa se solicitan o se piden en un debate cuando se quiere enviar un tema que no está debidamente estudiado o que falta mayor estudio en otra comisión para que regrese a comisiones. Las cuestiones de orden se piden, o por ejemplo también se piden las cuestiones previas para un procedimiento distinto.
Y las cuestiones de orden es cuando ha habido un error en el procedimiento, se ha tomado una decisión equivocada o un acuerdo equivocado a un tema determinado en el debate. Por ejemplo, Entonces, si se está por votar, ¿ahí qué se pide? ¿Cuestión previa, cuestión de orden? es que se piden antes las votaciones. Por ejemplo, se va a votar un dictamen que alguien considere que falta mayor estudio, por ejemplo, que trata sobre temas, por ejemplo, económicos, y debería ir a la Comisión de Economía. Cuestión previa. Pido que ese dictamen vaya además a la Comisión de Economía porque tiene temas económicos, tiene temas de gasto público. Entonces, esta cuestión previa se tiene que votar. Si se aprueba, entonces ese dictamen va a la Comisión de Economía. O se pide que regrese a su comisión porque hay temas que no lo han estudiado bien, que falta mayor debate. ¿Por qué se cita tanto a los ministros? ¿Por qué se les interpela? Y la explicación es sencilla. Primeramente, el Congreso tiene 3 funciones importantísimas. La de representación, la de legislación, la Casa de las Leyes es el único lugar donde se aprueban las leyes, y la de fiscalización y control político. Es decir, la supervisión del buen uso de los fondos públicos y vigilar que los funcionarios del Estado cumplan con su trabajo. Dentro de estos mecanismos de control político hay uno llamado investidura, que es cuando se nombra un nuevo gabinete, este gabinete va al Congreso y le dice al Congreso, este es mi plan de gobierno. Congreso, me has escuchado, ahora te pido a ti, Congreso, el voto de confianza. ¿Ok? Entonces, ese voto de confianza, ¿qué significa? Que el Congreso, al otorgarle el voto de confianza a ese nuevo gabinete, se convierte en corresponsable de ese plan de gobierno, porque le ha dado esa confianza a ese plan de gobierno, está de acuerdo con el plan de gobierno. Entonces, ¿qué hace el Congreso al ser corresponsable? Vigila que se cumpla el plan de gobierno. Tú me has dicho que vas a hacer esto, hazlo. Cuando eso no ocurre, entonces, ministro, ven, ministro tal, ministro cual, ¿no? O presidente del Consejo de Ministros, ¿qué pasa que no se cumple tal o cual cosa? Me dijiste esto y esto no está ocurriendo, ¿no? También se les invita a los ministros cuando el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley determinado, porque dentro del poder que tienen ciertas autoridades de presentar iniciativas legislativas, está el Poder Ejecutivo, que además es el único que tiene iniciativa de gasto. Nadie más tiene iniciativa de gasto, solo el Poder Ejecutivo. Y cuando presentan un proyecto de ley muy técnico, el Congreso o las comisiones ordinarias le dicen al ministro, por favor, ven acá a la comisión y explícanos de qué se trata tu proyecto, porque se va a discutir, se va a debatir. O sé parte del debate de ese proyecto para ver si lo aprobamos o no lo aprobamos. Cuando hay un hecho de interés público que necesita que se forme una comisión, esta se crea a través de una moción de orden del día. Las mociones de orden del día son documentos que son llamados de atención al Poder Ejecutivo o al Estado en general. Pero también sirve para crear una comisión investigadora para un hecho determinado. Se crea por un tiempo determinado, ¿no? Y sobre eso se hace una investigación. Si dentro de la investigación amerita invitar a ministros para que declaren como testigos o para que den a una manifestación determinada, entonces tienen que venir a rendir esta manifestación. ¿No se puede negar? Cuando es una comisión investigadora, no, porque haya premios. Puede decir, no puedo ir ahora, en la segunda citación irá, porque si no existen los apercibimientos que es traerlo a través de una fuerza pública, ¿no? ¿Qué es la autógrafa de ley? Es el proyecto aprobado en el Pleno del Congreso con todas las modificaciones. Se transcribe en un papel especial y lo firma el presidente del Congreso con uno de los vicepresidentes. Por lo general es el primer vicepresidente. Ese documento, que es el más importante que aprueba el Congreso, que es la autógrafa de ley, casi la ley, se tiene que enviar al Poder Ejecutivo. A más tardar el 30 de noviembre. Si en caso el Congreso no envía el 30 de noviembre la ley de presupuesto, entonces entra en vigencia el proyecto que envió el Poder Ejecutivo el 30 de agosto. ¿Alguna vez ha habido antecedentes? El año pasado, justamente con la disolución del Congreso. No se aprobó ley de presupuesto porque se aprobaba en noviembre. El Congreso fue disuelto el 30 de septiembre. Y quedó tal como lo había presentado. Entonces, ¿entra en vigencia cuál? El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Y es una ley que entra en vigencia no al día siguiente de su publicación, sino el primer día del año siguiente. Entonces, la autógrafa es cuando ya se aprobó en el Pleno. Cuando se aprobó en el Pleno. Se envía al Ejecutivo y una vez que el Ejecutivo lo acepta, lo promulga, ya es ley. Así, y tiene 15 días hábiles para promulgarlo. O
también puede ejercer su derecho de veto el Poder Ejecutivo y aquí en el Perú se llama observación de la autógrafa, no las devuelve, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Devuelve y el Congreso dice no estoy de acuerdo. Esa autógrafa viene de las comisiones que estudiaron el asunto y la comisión puede tomar dos alternativas, o un dictamen favorable o un dictamen negativo. Si es negativo va al archivo, muere el proyecto. Pero si es favorable puede ser insistencia, allanamiento o texto nuevo. ¿Qué cosa es la insistencia? Que el Congreso le dice al Poder Ejecutivo, no estoy de acuerdo con tu observación, con tu llamado de atención. Quiero que lo que yo, Congreso, aprobé se convierta en ley. Eso se llama insistencia. Eso requiere una mayoría calificada. ¿Se acuerdan lo que era mayoría calificada? Mitad más uno del número legal de miembros, es decir, 66 votos. Y lo promulga el presidente del Congreso, porque si no está de acuerdo con lo que dijo el Ejecutivo, lo promulgamos nosotros, el Congreso. La segunda alternativa al dictamen favorable es el allanamiento. El Congreso acepta la corrección del Poder Ejecutivo, acepta ese llamado de atención, digamos, esa corrección. Y eso también va al Pleno y eso requiere una mayoría simple, no calificada, es decir, mayoría de votos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Fiscalizar, ¿Qué más? fiscalizar y evaluar los proyectos de ley. Hacer leyes. Claro, ya. ¿Usted no ve pero el ellos no lo Congreso? hacen, pero lo que lo hace es el Ejecutivo, ¿Quién hace leyes? o sea, ellos lo proyectan y el Ejecutivo los aplica. ¿Qué es cuestión previa? Cuestión previa, para iniciar una sesión solicitan cuestión previa para iniciar otro tema, ¿no? Así es. ¿Qué es, por ejemplo, cuarto intermedio? Cuarto intermedio es un receso que ellos hacen para poder continuar una reunión o tratar otro tema. Por ejemplo, una moción. ¿Qué se entiende por moción de interpelación? Moción de interpelación es una cuestión de preguntas para un sector, ¿no? Puede ser un ministro o algo así. Cuestión previa. Cuestión previa es cuando tienen que ver una situación antes de algún debate. Presentan una cuestión previa para que detengan el debate y presenten esa... Cuestión de orden. Ahí no. Moción, lo que es una moción. Moción. Ya, una moción como la moción de vacancia que están haciendo. La reforma constitucional, si yo quiero aprobar una reforma constitucional, hay dos maneras de aprobarla. Que solo la hace el Congreso. Solo el Congreso, eso es una potestad exclusiva del Congreso. Pero ojo, para que me entiendan los ciudadanos, pueden presentar proyectos de reforma constitucional, iniciativas legislativas de reforma constitucional, el presidente de la República o el Poder Ejecutivo, los congresistas y nosotros los ciudadanos. Ojo, para que mis amigos los ciudadanos puedan tomar nota, hay una ley que la reglamenta, es la 26.300, o si no, el artículo 206 de la Constitución. ¿Cuántas firmas se necesitan para cual presente un ciudadano? Buena pregunta. Según la ley 26.300 y también el artículo 206 de la Constitución, se requiere el 0.3% de la votación electoral nacional, no local ni regional, nacional. Que viene a ser unos... Más o menos 75.000 firmas, porque creo que somos alrededor de 25 millones de votantes, de electores en el Perú, sacando un promedio, los abogados y las matemáticas no somos muy buenos, pero más o menos es 75.000 firmas que tendrían que conseguir. ¿Y hay iniciativas de los ciudadanos que se han convertido en ley? Al Congreso se han presentado alrededor de 33 iniciativas ciudadanas y se han convertido en ley más o menos la mitad. Una manera de votar una reforma constitucional es con una mayoría calificada, 66 votos, pero además hay que hacer una consulta popular, un referéndum. Ya lo hicimos en el 2018. No sé si se acuerdan todos los ciudadanos que todos fuimos en diciembre, creo que fue 7 de diciembre, que fuimos todos a un referéndum para ver si votábamos o no 4 reformas constitucionales. Esta es una forma. Pero si queremos evitar el referéndum, porque es muy oneroso para el país, es un gasto muy fuerte, como 800 millones, entonces la otra forma de reformar o de aprobar una reforma constitucional es con votos más de los 2/3 del número legal de miembros. Los 2/3 del número legal es 87 votos. Un número superior a los 2/3 es 88 votos. Entonces, pero
se tienen que votar 88 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. En tiempos de receso funciona todo, solo lo único que no funciona es el Pleno. ¿Quién reemplaza al Pleno en tiempo de receso? La Comisión Permanente, que es como un Pleno chiquito. ¿Integrado por cuántos congresistas? Es alrededor de 30, es entre 27 y 30 parlamentarios, ojo, de todas las tiendas políticas, de los 9 grupos parlamentarios representados en el Congreso. Una moción de orden del día es un llamado de atención que hace el Congreso al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, es una moción de orden del día que exhorta al Poder Ejecutivo a cumplir tal cosa. La moción de orden del día no obliga. Ya. Es un llamado de atención, es un jalón de orejas. La interpelación es un cuestionario que se le envía al ministro o al gabinete completo que está obligado a venir al Congreso a responderlo, ¿no? Ocurre un hecho de un interés nacional o una inacción de un ministro, ¿no? O algo fuerte que llama la atención a la ciudadanía. Y acuérdense que los congresistas son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Por eso es que tiene este tipo de función, como intermediario entre la sociedad y el Estado. Si el Congreso no se satisfizo con las respuestas del ministro, puede ejercer otro mecanismo de control político que es la moción de censura, por ejemplo. No me has querido responder lo que yo te pregunté. Yo no me siento satisfecho con lo que tú me has dicho, con lo que tú me has respondido. Entonces te censuro. Eso también, la moción de censura tiene otro procedimiento, se presenta también una moción de orden del día y para aprobarla sí tiene una votación distinta, digamos, ¿no? ¿De cuántos votos? Mayoría calificada. Diferente, por ejemplo, a una moción de vacancia presidencial que ahora está en boga. Ya se dio cuenta, ¿y ahora qué es lo que viene? La moción de vacancia tiene 3 procesos. Primero, la presentación. Se tiene que presentar con una cantidad de firmas determinadas. Tiene que tener el 20% del número legal, es decir, mínimo 26 firmas. Se ha presentado con más de 26. Una vez que se presenta, se tiene que dar cuenta en el Pleno del Congreso. Ya se dio cuenta. Ya estamos en la primera parte. ¿No se comunica al resuelta. Ejecutivo? Apenas se presenta, sí, se le envía una comunicación. Ha llegado esta moción para que esté preparado. Ya. ¿No? Se da cuenta y después, en la sesión siguiente, se tiene que admitir a debate para que recién se abra el debate en la tercera fase. Para que se admita a debate, tiene que tener el 40% del número hábil. Y ustedes dirán, ¿el número hábil? ¿Qué es el número hábil? Es los 130 menos los que se encuentran con licencia y los que estuvieran suspendidos, si es que hay algún suspendido. O sea, restamos las licencias, que siempre son 3 o 4 licencias, y sobre esos 126 parlamentarios, el 40%, que es más o menos 50. Con 50 votos más o menos, entre 50 y 52, entonces se admite a debate. Y para votar una moción de vacancia presidencial, que es la tercera fase, que es en la última sesión, en la tercera, ¿no? Es, digamos, admitida a debate, se cita al presidente o a su representante legal entre el 4º y el 10º día, para que venga a ejercer su derecho de defensa, y luego se debate en el Pleno del Congreso y se vota. ¿Cuánto es la votación? 2/3 del número legal de congresistas. Como mínimo 87 votos para vacar al presidente. Se vaca al presidente y quien asume en caso, bueno, sería el primer vicepresidente. Debería ser el primer vicepresidente de la República. No hay primer vicepresidente, el segundo. No hay segundo vicepresidente. Entonces, en orden de jerarquía, le corresponde al presidente del Congreso. Parlamento Joven es un programa de formación ciudadana que brinda el Congreso a jóvenes de 18 a 25 años la oportunidad de conocer, experimentar, valorar el trabajo que realiza el Parlamento. Este es un programa de alcance nacional y cada año se van eligiendo a jóvenes parlamentarios. Uno de ellos justamente es Diego Cawthorne Navarro. Él es parlamentario joven nacional del Callao, a quien le damos la bienvenida a Voz Ciudadana. Diego, bienvenido. Antes de esa experiencia, ¿tú conocías de estos términos parlamentarios? ¿Conocías del manejo de los debates? Ciertamente no, no tenía un conocimiento, y justamente cuando veía las sesiones del Pleno en vivo, me quedaban algunas dudas de por qué mencionaban de que van a ir a votaciones,
ciertas terminologías un poco técnicas en la elaboración de los proyectos de ley, y eso me generaba ciertamente una confusión, ¿no? Y creo que a la mayoría de personas también. No, y además Entonces, yo supongo que cuando has participado en Parlamentos Jóvenes te has encontrado con compañeros de diversas profesiones que tampoco estaban familiarizados con los términos parlamentarios. ciertamente, justamente por lo mismo que cada uno tiene una especialización en su carrera profesional, es que existían ciertas dudas y no solamente es ese problema a nivel personal en su momento, sino que también muchos profesionales desconocen, ciertamente. Entonces, ahí vienen las dudas de por qué el Congreso hace estas actividades, por qué se discuten estos ejes temáticos, qué es una función legislativa, representativa. Creo que necesitamos en el Congreso personas probas, personas que realmente trabajen por su región, por la población y sobre todo den todo el esfuerzo máximo para poder hacer un mejor país, ¿no? Eso creo que es lo más importante, trabajar con ética y sobre todo conocer, ciertamente antes de lanzarse y aventurarse, por lo menos tener una noción clara sobre nuestras funciones que podríamos ser. Y creo que sería súper importante, sobre todo porque a mis 25 años creo que la participación juvenil puede ser muy importante. Sobre todo el programa del Parlamento Joven representa ello, representa una oportunidad para que la ciudadanía, para que los jóvenes, bueno, como yo, tengamos una oportunidad de ver desde adentro cuál es esa estructura que tiene el Congreso de la República, qué hay allí, ¿no? Y por qué, evidentemente, para muchos, para muchas, suele ser quizá un espacio que no es, bajo una percepción mala, una percepción falsa, ¿no? Que no vendría a tener relevancia. Sin embargo, es uno de los organismos del Estado, vitales, elementales, de los cuales nosotros tenemos que tomar conciencia y saber cómo poder participar en eso. Ahora, ¿qué es el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso justamente va a regir todas las acciones, funciones que van a tener los congresistas, el tema del pleno, las comisiones, el trabajo de comisiones, que también es otro asunto muy importante, que muchos creen que la ley llega y bueno, pues está ahí, y no es así, o sea, pasa por un proceso. Ahora, Abelardo, ¿no? y lo que has podido entender también es que un congresista debe estar bien preparado, estar bien informado sobre la labor del legislativo. Claro. Muchos jóvenes que hemos asistido allí conocen lo que es la parte jurídica en cierta manera. Vivos también porque son personas que se actualizan en el marco político, en las situaciones del Estado, de la coyuntura de la realidad nacional. Pero es que eso no es suficiente. La preparación constante va a asegurar que un parlamentario, ¿no?, pueda tener una buena representación de su ciudad. Por ello es muy importante que usted también conozca los términos básicos de los procedimientos parlamentarios para conocer la labor del Congreso de la República. Por ello no duden en ingresar a nuestro portal web congreso.gov.pe. Ahí está el reglamento de nuestra institución. También seguirnos en nuestras cuentas de las redes sociales y ver el canal del Congreso a través de las señales 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.